Correcto, correcto, Néstor, les escucho muy bien. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a retomar. Usted nos pidió hacer un recuento histórico que creo que es pertinente y necesario con respecto al proyecto especial binacional Puyango-Tumbes y sus orígenes. Adelante, ingeniero, desde Tumbes. Correcto, correcto. Mira, para revisar y centrarnos en, digamos, en qué estamos y qué es lo que viene, es fundamental revisar este marco que se inicia en 1971 con la suscripción del convenio entre Perú y Ecuador para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. Entonces, yo distingo tres periodos muy bien definidos: 1971, 1998. Y resumiendo así muy rápidamente, vamos a señalar que en este periodo se caracterizó por realizar muchos estudios, muy buenos estudios, pero también por el surgimiento de conflictos por el tema limítrofe que todos recordaremos. Entonces, un periodo marcado por esa situación y que no permitió avanzar y concretar la ejecución del anhelado proyecto binacional Puyango-Tumbes, histórico para Tumbes, con su presa Casaderos. El otro periodo, el otro periodo sucede a partir de 1998, el anterior 1997, 1998, cuando se firma la paz, también recordaremos, y se acuerda dar prioridad a uno, al proyecto binacional Puyango-Tumbes. Hola Néstor, ¿sí me están copiando? Perfectamente, ingeniero. Y lo estamos escuchando Correcto. a través de toda nuestra plataforma. Muchas gracias, muchas gracias. Se firma el acuerdo de paz con Ecuador y ahí se le da prioridad a uno, al proyecto de irrigación binacional Puyango-Tumbes. Pero también se dice que hay que redimensionarlo. Y es verdad, porque lo anterior pues era para ese momento muy costoso, y sí, también el volumen que se pretendía almacenar, por ejemplo, en la presa Casaderos era de 3.200 millones de metros cúbicos, es decir, una presa muy grande realmente. En consecuencia, para ese momento y con los criterios que se analizaron, resultaba muy caro y poca rentabilidad. Remarco nuevamente, por los criterios, los indicadores que en ese momento evaluaron. En ese sentido, se convoca a una consultoría para el redimensionamiento, pero lamentablemente ese redimensionamiento que se ejecuta en los años 2002, 2003, termina analizando 6 alternativas. No redimensiona el esquema hidráulico Marcavelí Casaderos. Lo que hace es estudiar 6 alternativas y recomienda la cuarta alternativa, que significa derivar las aguas del río Puyango a la altura del lugar conocido como Lindachara, en territorio ecuatoriano, derivar a través de un túnel hacia la cuenca del río Zarumilla, que es frontera lógicamente con el Ecuador, pero que para el caso peruano realmente no es nada conveniente, ya que solo incorporaría 15.000 hectáreas nuevas en el ámbito de la provincia de Zarumilla, contiguas a la frontera con Ecuador, y mejoraría 3.000 más. Siempre la alternativa que le ha convenido al Perú, que para ese momento señalaron como alternativa quinta, es justamente Marcavelí Casaderos y derivar las aguas a partir de Guanábano en el río Tumbes, ya en territorio peruano, en la parte alta, y que sí llegaba a irrigar todas las áreas previstas en el Ecuador y lógicamente incluir hectáreas de la margen derecha del río Tumbes, provincia de Tumbes, y también hasta Zarumilla, hasta la frontera,
y se incorporaban allí muchísimas más hectáreas. Pero lamentablemente, las autoridades peruanas de ese momento aceptaron la alternativa cuarta. En consecuencia, han ido avanzando. 2010 ya los presidentes de Perú y Ecuador se ponen de acuerdo para asignar presupuesto, crean la unidad de coordinación binacional, que es la entidad de ambos países que trabajan los términos de referencia, llevan a cabo el concurso y efectivamente seleccionan una empresa, un consorcio, y le otorgan la buena pro, y lógicamente empieza a hacer los estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios definitivos y ejecución de obra. Sin embargo, transcurre un año, año y medio, y observan que los avances que tenía este consorcio no garantizaban el cumplimiento de la ejecución contractual del proyecto. Indicadores realmente muy contundentes, lo que ameritó resolverle el contrato. Fue arbitraje, el arbitraje lo ganó Perú y Ecuador y por lo tanto se ejecutó la carta fianza a favor de los estados de Perú y Ecuador. En consecuencia, no queda nada de avance, no hay proyecto de esta cuarta alternativa que he mencionado. Sin embargo, para eso hubo un primer convenio específico que se firmó en 2010 por 5 años, y 2010-2011, y como duraba 5 años, pues terminó a fines del 2016. Sin embargo, allí iban avanzando, siempre en reuniones bilaterales, expresando el agrado de que la unidad de coordinación binacional siga trabajando, de que es prioridad, declaraciones, solo declaraciones, y se llega al 2017 cuando se tenía que renovar el convenio específico y nuevamente, siguiendo con la cuarta alternativa, pero Ecuador esta vez pide que se incorpore Marcavelí en los estudios como alternativa, como redimensionamiento, optimización se le llamó, como optimización de la cuarta alternativa se incluyó en ese convenio específico Marcavelí. Nuevamente, la representación de Perú no pidió se incorpore Casaderos porque el esquema primigenio para la binacional Puyango-Tumbes es Marcavelí Casaderos. Pero nuevamente en el convenio específico del 2017, el Perú se dejó estar. No se consiguió incluir Casaderos. Sin embargo, el Ecuador sí, porque se da cuenta Ecuador que la cuarta alternativa tampoco le beneficia mucho y para ello pidieron Marcavelí, pero dejaron de lado Casaderos. Ok. Llega 2018 y yo llego como director ejecutivo y lógicamente yo, conocedor de esto porque lo he venido tratando muchos años antes, incluso presenté un proyecto de ley para que se reconozcan los derechos preexistentes de las irrigaciones de Tumbes a la creación de las áreas naturales protegidas, porque ahí en territorio peruano hay otra dificultad. El CERNAN aduce de que las irrigaciones se superponen a las áreas naturales protegidas, lo cual es falso y lo hemos demostrado hace poco también, porque estas irrigaciones, como digo, se consolidaron la ubicación de las represas, la binacional y las de la parte peruana, en 1972-1974, antes de la creación de las áreas naturales protegidas. Eso ya se demostró también. Pero entonces, en ese tiempo, era justificar, sostener que es la necesidad también en territorio peruano de reconocer esos derechos. Pero no obstante, se presentó una ley para recortar el parque en la parte extremo y fronterizo con el Ecuador y no hicieron esfuerzo para que se reconozcan los derechos preexistentes. En cambio, yo presenté un proyecto de ley que es de verificar y ahí está, sino que siguió un camino por relaciones exteriores. El congresista de ese momento en Tumbes tampoco apoyó y apoyó un proyecto de ley del Ejecutivo para recortar el parque, que dicho sea de paso, tuvo una vigencia de 6 años que hoy en noviembre termina. No tenemos ley, no tenemos proyecto.
En consecuencia, 2018 llego y como integrante de la Unidad de Coordinación Binacional, con los colegas peruanos, planteamos en una reunión con la contraparte ecuatoriana para que también se incluya en esos estudios de optimizar la cuarta alternativa, Marcavelí y Casaderos. Y lo logramos. Con ese logro que está en acta, fuimos al encuentro presidencial y estoy hablando ya del tercer periodo, perdóname Néstor, es el tercer periodo, el anterior, el segundo terminó el 2016 y para mí el tercer periodo empieza el 2017 y estamos hablando de lo que te estoy contando. Vamos al acuerdo, perdón, al encuentro presidencial en Quito y yo tuve la suerte de participar en el grupo junto con los representantes de las cancillerías de Perú y Ecuador. Tuve la suerte de participar y redactamos el acuerdo que luego se publica en la Declaración de Quito el 2018. Y ahí claramente se incorpora el esquema hidráulico Marcavelí Casaderos, pero siempre en el marco de la cuarta alternativa. Correcto. 2019, abril, fuimos muy contentos los representantes peruanos a la reunión con la contraparte ecuatoriana y quisimos avanzar ya para implementar ese acuerdo presidencial. ¿Qué nos dijeron los colegas de la contraparte ecuatoriana? Sí, los acuerdos o las declaraciones presidenciales, producto de esos encuentros, no son vinculantes. Así, categóricamente no son vinculantes. Obviamente, en un cuarto intermedio hicimos las consultas a Cancillería y efectivamente nos confirmaron que no es vinculante una declaración presidencial. Es decir, estábamos prácticamente en nada con la ilusión de incorporar Marcavelí Casaderos. Pues bien, para el encuentro que se tenía que realizar en Tumbes el 2019, que se hizo en noviembre, yo preparé un convenio, un nuevo convenio específico, tenía un borrador, pero claro, fui cambiado en octubre, antes del encuentro, dejé el proyecto y se perdió. Nadie propuso nada, nadie hizo notar a las autoridades peruanas que había la necesidad de suscribir un nuevo convenio específico que recoja ese pedido del Ecuador expreso, que está en el convenio específico del 2017, y del Perú, lógicamente expresado ya por la UCB y el encuentro presidencial de nadie. Siguieron con lo mismo y ahí hay una redacción que habla de presentar un estudio de redimensionamiento, pero sin marco legal. He regresado, por suerte, este año nuevamente a esta gestión del proyecto Puyango Tumbes y he retomado, lógicamente, revisando qué pasó con la gestión anterior. Como te cuento, absolutamente nada, se perdió más bien el proyecto de convenio, pero lo he retomado y ya está ese nuevo convenio en el despacho del viceministro en Lima y planteamos muy concretamente como objetivo de ese nuevo convenio el establecer un nuevo marco legal específico para poder implementar el proyecto y, lógicamente, en otras cláusulas se acuerda, y muy concretamente doy lectura del primer acuerdo que debería aprobarse y suscribirse este convenio, dice: retomar el esquema hidráulico originario del proyecto binacional Puyango Tumbes, Marcavelí Casaderos. Si este instrumento legal vinculante no se llegara a suscribir, vamos a seguir un poco, entre comillas, perdiendo el tiempo, hablando de la cuarta alternativa que no tiene ninguna información, no existe información que podamos usar, porque al haber resuelto el contrato y haber ganado nosotros, esa información que pudo haberse generado por este consorcio y que pudiera ser de repente rescatada en parte, no lo podemos hacer por el mecanismo legal que ya estoy mencionando. En cambio, para el caso Marcavelí Casaderos existe muchísima información y sobre todo para Casaderos. El Perú ha hecho muchos estudios, inclusive de las presas derivadoras que
obviamente se ubican en territorio peruano. En ese sentido, amigo Néstor, era necesario este recuento para luego ya pasar a tus preguntas, el diálogo, los análisis de qué viene. Correcto, correcto. Y gracias por este recuento histórico y sobre todo por el momento actual. Las posibilidades de la firma del convenio, de continuar con el proyecto Marcabel Inca, cuál es la situación y qué es lo que se espera del encuentro de presidentes con respecto al tema, ingeniero. Sí, mire, para la población en Tumbes en general, el sueño, el deseo histórico es Marcabel Inca Saavedra. Lo dicen, aunque claro, las autoridades, como lo mencioné antes, que les ha tocado negociar, que les ha tocado suscribir documentos, lamentablemente no lo defendieron. Pero mira, pasa el tiempo y todo el mundo se va dando cuenta de que no es viable pues la cuarta alternativa, que hemos perdido recursos y tiempo. Y lógicamente hoy nos toca, y eso es lo que hemos hecho, el presidente Castillo, el ministro de Agricultura, y recordarás que en la reunión, en la presentación del gabinete para la moción de confianza, el premier en ese momento, el ministro de Agricultura también, señalaron que se destrabaría el proyecto emblemático, los proyectos emblemáticos, entre ellos Puyango Tumbes. Incluso también se pronunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo con la idea de ayudar a destrabar. Pero claro, ¿qué vamos a destrabar? Necesitamos este nuevo convenio y eso se ha conversado con las autoridades que he mencionado. Ellos tienen pleno conocimiento y lógicamente pasará porque primero la parte legal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego pueda revisar y ver la viabilidad de la propuesta que hemos hecho nosotros y luego de considerarlo pertinente, elevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que hagan lo propio y seguramente será visto en Consejo de Ministros y se iniciará reuniones de alto nivel para que las cancillerías puedan convocar a las partes y empezar la negociación, porque lo que mencionó el presidente de la República en su momento, con pleno conocimiento de la importancia de este proyecto, es que él haría todo el esfuerzo para conseguir que se ejecute este proyecto, pero lógicamente pasa por tener este marco legal. Correcto. Y en los tiempos, en lo que significa tiempos y el próximo encuentro de presidentes Perú-Ecuador, ¿usted ve factible como director ejecutivo que este proceso y este nuevo convenio estén listos para el encuentro presidencial, ingeniero Leiva? Sí, yo tengo mucho optimismo, ya que las autoridades, como he mencionado, competentes, tienen muchísimo interés. Estuvo el viceministro José Muro el día viernes acá. Hemos hablado de ello. Lógicamente fue una reunión de la Cumbre Agraria Regional de Tumbes en el marco de la segunda reforma agraria, una participación masiva. Y lógicamente ahí hubo pues pedidos para que se pueda gestionar y se ejecute casaderos. Hemos informado de este instrumento necesario y claro, el viceministro luego también lo dijo públicamente que acelerarán pues el trámite de este documento y después en privado hemos conversado y sí ha ido él en ese mismo momento inclusive pidió que aceleren los trámites administrativos al interior del ministerio. Yo estoy segurísimo que en el transcurso de la semana esto ya debe pasar a Relaciones Exteriores y ahí seguramente igualmente se tendrá que correr y lógicamente sabiendo cuándo sería este encuentro es que se tendría que hacer todos los trámites en el menor tiempo posible. Pero yo confío en ello. Excelente. Porque no hay tiempo que perder, como lo dijo el presidente de la República, tenemos que hacerlo. Exactamente. Y excelente. Y todos son, el círculo perfecto, ingeniero, se da y es la mano del Supremo Creador también
de que podamos haber hecho el contacto para entrevistarlo para esta muy buena noticia. ¿Qué va a significar? Usted nos ha referido del viceministro que ha estado en Tumbes este fin de semana, también con un tema tan importante como es el desarrollo del sector agrario, y en el fondo, y más allá del sector agrario, es el sector rural. ¿Qué va a significar el convenio en los nuevos términos, en hectáreas ganadas, en beneficios para los agricultores? ¿Cuáles son los beneficios más importantes del nuevo escenario que se está gestando, ingeniero? Sí, esta presa de permitirlo el Ecuador, porque eso es lo que hay que señalar siempre. Si bien Marcabelí es una presa ubicada aguas arriba de la frontera con Perú, es exclusivamente en territorio ecuatoriano, porque lógicamente ellos pretenden también derivar las aguas a lo que es el territorio de la provincia del Oro y beneficiar el potencial que tienen. La ubicación, si bien el dique de la presa está en territorio peruano a 1 kilómetro de la línea frontera, la inundación va a significar o va a afectar a territorio ecuatoriano. Consecuentemente, esa es la mayor dificultad que siempre ha existido para poder negociar y llegar a acuerdos. En ese sentido, nosotros también seguiremos asesorando y proponiendo. Somos de la idea que para poder negociar se tiene que tener clarísimo qué es lo que el Perú tiene que comprometerse como parte de lo que deberían ser obras comunes, porque ahí viene el asunto. ¿Cuáles son las obras comunes si el hecho solamente de construir una presa para irrigar tierras agrícolas no tiene ningún beneficio para el Ecuador, porque ellos no se benefician, y eso hay que decirlo en blanco y negro, con las aguas del río, perdón, de la presa Casaderos, a menos que puedan sacarlo por bombeo y una cantidad muy mínima. En ese sentido, digamos, diseño que es antiguo tiene que cambiar y tenemos que plantear una represa multipropósito e incluir ahí, y de pronto eso una propuesta de nosotros que evaluará el gobierno peruano, el ejecutivo, pero decimos, de ninguna manera será atractivo para el Ecuador si es que, por ejemplo, no nos comprometemos a que la utilización o la generación de energía hidráulica allí pueda compartirse con el Ecuador. Es decir, que Ecuador se beneficie de esta energía que se va a producir, porque se tiene que producir energía en este lugar, y solo así podríamos ir pensando que Ecuador podría, y lógicamente también redimensionando, ya no los 3.200 millones de metros cúbicos, sino tal vez 1.000 o 1.200 millones de metros cúbicos, eso con la finalidad de reducir la inundación de territorio ecuatoriano y garantizar que no se afectarían poblaciones, porque en este lugar, en el lado ecuatoriano, existen hasta 7 poblaciones que hay que evitar que se inunden, y de algunos modelamientos que ya se han hecho, eso es posible. Con 1.200 millones de metros cúbicos es posible generar energía, contribuir al control de inundaciones y lógicamente irrigar en territorio peruano cerca de 60.000 hectáreas nuevas y mejorar todas las que hoy tenemos, una por gravedad y las otras por bombeo. De modo tal que el beneficio es enorme, enorme, pero hay que ofrecer, hay que ceder, hay que poner recursos de repente incluso para ayudar al Ecuador al control de erosión, ¿por qué no? Con recursos también de Perú, llevar a cabo reforestación en la parte alta, ¿por qué no? Comprometerse con el Ecuador, ayudar con inversión también para el control de los relaves, de la minería que tanto daño le está haciendo, que ha destruido al río Tumbes. Es un tema de que tenemos que, como Perú, ceder e incluso ir con inversión para ayudar a nuestros amigos y vecinos del Ecuador. Eso más o menos por ahí van las situaciones, estimado Néstor. Perfecto, 60.000 hectáreas nuevas.
y la generación de energía eléctrica. Y usted ha tocado un tema que quiero que lo ampliemos, ingeniero, y es el tema de la contaminación ambiental. Hemos hecho no menos de 5 a 6 entrevistas comprometidos como medio de comunicación con el tema de la contaminación por la minería ecuatoriana del Puyango Tumbes, en la que también está en peligro Catamayo Chira, por efectos de la minería ecuatoriana. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué lugar tiene en el proyecto especial binacional Puyango Tumbes, de la que usted es director ejecutivo, el tema de la contaminación? ¿Qué se está haciendo? Porque, si producción me permite tener una diapositiva, un flyer de la Declaración de Quito del 2018, del encuentro presidencial y del gabinete binacional, que lo tenemos en pantalla, ingeniero, Perú-Ecuador, la declaración presidencial de Tumbes, que se realizó el 2019, el 7 de noviembre. Y en los 5 primeros temas tienen que ver con el tema, con el tema del desarrollo y de la prioridad de la protección de lo que significa el tema de la contaminación, el tema de, si no me equivoco, el cuarto o quinto punto se refiere al tema. Pero ahí tenemos el monitoreo, dice: se comprometen a adoptar en este trimestre un protocolo binacional de monitoreo de la calidad de agua para las 9 cuencas transfronterizas Perú-Ecuador, que incluye, en función de las características de cada cuenca, la identificación consensuada de parámetros para el análisis de posibles fuentes contaminantes antropogénicas o presiones ambientales que permite establecer procedimientos. Bueno, ya el tema técnico está en el detalle. ¿Qué tanto se ha avanzado o qué se ha establecido como tareas a partir del 7 de noviembre del 2019, que se firma esta declaración presidencial, ingeniero, con respecto al tema de la contaminación ambiental del Puyango Tumbes y del Catamayo Chira? Sí, lo primero que hay que precisar allí es que cada temática tiene grupos de trabajo, comisiones, de acuerdo a las competencias. A esos grupos binacionales o grupos nacionales de trabajo para poder abordar esta problemática, no está incluido el proyecto especial binacional Puyango Tumbes, pero yo sí tengo igual conocimiento. Trabajé en el gobierno regional el 2015, 2016, inicios del 2017, y ahí tuve la suerte, como presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes, tomar conocimiento pleno de la situación. Claro, veníamos haciendo un seguimiento ya desde muchos años atrás, porque una de mis especialidades es justamente la gestión ambiental, de modo tal que yo he seguido muy de cerca este problema, que es muy, pero muy serio. Claro. Y ya en el Consejo de Recursos Hídricos hemos conocido de primera mano las medidas que se han ido planteando. Y yo también ahí señalo que más o menos en el 2012-2013, si mal no recuerdo, las declaraciones presidenciales eran directas, señalaban el problema directamente. Y el Ecuador en uno de esos encuentros propuso construir el parque industrial minero, con la idea de trasladar todas las plantas de beneficio que se ubican en las riberas de los ríos Calera y Amarillo principalmente, que son los tributarios del Puyango Tumbes. Pero no avanzó, quedó en ese compromiso, en esa expresión, y años después, 2014, 2015, empezaron a bajar ya, digamos, las redacciones que ya no trataban con los términos que corresponden. Pasaron a hablar de monitoreo y de cosas declarativas y más nada. Pero también, después de la propuesta del parque industrial, propusieron la relavera El Tablón. ¿Cuál era el objetivo ahí? Trasladar los relaves a esa relavera. Cosa muy, pero muy engaña, muchachos. Yo tuve la suerte de visitar la relavera El Tablón. Se hizo un informe sobre eso, también lo he hecho como Consejo de Recursos Hídricos. Incluso trabajamos
una propuesta para medidas nacionales en el departamento de Tumbes que puedan atender la salud de la gente, monitoreando, testeando, plomo en la sangre, por ejemplo, pero también fundamentalmente mejorando la calidad de agua de consumo doméstico. Incluso se hicieron ahí propuestas de qué y qué acciones se deberían tomar y una estimación de presupuesto. Y también se planteaban medidas para el nivel binacional. Sin embargo, no se ha avanzado absolutamente nada. Y para referirme puntualmente con la Relaver el Tablón, que la siguen hasta hoy reportando una comisión binacional que lo lidera por parte de la representación peruana, Energiminas, está el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua y otros sectores. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho y viene haciendo la Relaver el Tablón? Simplemente también engañar a quienes no conocen. ¿Qué es la Relaver el Tablón? Es una quebrada que le han puesto un dique aguas abajo y que han ido llevando, y yo le llamo hormigón lavado, porque eso es, pero los efluentes siguen yendo a estos tributarios con toda la carga de los metales pesados y toda la materia que significa pues este beneficio minero. No ha cambiado entonces absolutamente nada. Ojo, y en ese momento, 2015 o 2016, no recuerdo bien, que estuvimos allá, constatamos que de las 750 concesiones para minería en Portobelo, Zaruma, solo estaban siendo controladas y llevaban su hormigón, como he dicho, lavado, a la Relaver el Tablón, alrededor de 60 empresas. Yo lo dije en la reunión con los ecuatorianos, pero claro, quien debió tomar mayor rigor en el reporte es Energiminas Perú. Pero hay, y por ello te digo que desde 2014 creo, se empezó a bajar las revoluciones en llamar las cosas por su nombre, y eso es lo que sucede hasta hoy, y tú muy bien me has hecho recordar y has leído lo concerniente de esta declaración del 2019, monitoreo de la calidad de las aguas. En 9 cuencas creo que son binacionales, para determinar posibles fuentes contaminantes. Por favor, los monitoreos de calidad de agua se vienen haciendo desde el 2003 y lo empezó el proyecto Puyango Tumbes. Más adelante, ya con las funciones que se han ido precisando, es la Autoridad Nacional del Agua que monitorea, y lo monitorea todos los años y sabemos, y es contundente. No podemos seguir haciendo firmar acuerdos a los presidentes sin llamar las cosas por su nombre. No avanzaremos. El agua, Néstor, del río Tumbes, un director, un jefe nacional del ANA hace unos años me dijo: Manuel, no es necesario hacer análisis para saber que está contaminado. Claro. El color de las aguas, maestro, sí, es plomizo, es como si disolviera cemento. Eso es lo que viene y aprovecha y se capta, agua para el consumo humano. Otras poblaciones, aguas arriba, Casa Blanqueada, no tienen ninguna planta de tratamiento. Siguen consumiendo esa agua. Su salud tiene que estar severamente afectada, pero también afecta la biodiversidad de este departamento tan biodiverso, tan único, en especies endémicas. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente no dice absolutamente nada, pero sí prohíbe los intentos de hacer irrigaciones, presas pequeñas, definidas en 1972-1974. Lo que es peor, ha empezado ya a tenerse, o hemos empezado a tener indicadores del impacto en los cultivos. Hay una amenaza muy grande y luego no se puede exportar inclusive otros productos. Un caso ya es el cacao de la cuenca del río Tumbes, que tiene cadmio en altísimas cantidades, superan los límites máximos permisibles, y sabemos que está afectando también al banano, al cultivo del arroz. Y lógicamente el río no se queda pues en territorio ecuatoriano, atraviesa todo Tumbes y llega al mar. Ese ecosistema marino y otras actividades económicas están siendo afectadas. El impacto. Por lo tanto,
En esta vez tenemos que llegar al presidente de la República y pedirle con una muy buena propuesta para que llame las cosas por su nombre, si no, no cambiará. Ujú. Correcto. Ahí hay muchos actores, ingeniero, que tienen que actuar, ¿no? Y no necesariamente el proyecto especial, como usted lo ha señalado, que tiene otras tareas. Pero estamos hablando del Ministerio del Ambiente, estamos hablando del Ministerio de Agricultura, estamos hablando de la Cancillería, pero también estamos hablando del gobierno regional, de los gobiernos locales. ¿Qué se está trabajando? ¿Qué información puede usted comentar a todos nuestros televidentes? Porque nosotros estamos llegando también a través de nuestra señal de Voces Migrantes y Ecos Latinos a canales virtuales en Ecuador, y que están muy atentos, sobre todo estos colectivos que son defensores del agua y de la vida. ¿Qué es la situación? ¿Cómo están trabajando los actores y que son además los perjudicados directos? Estamos hablando del gobierno regional y de los gobiernos locales. ¿Cómo se está trabajando y en todo caso cuáles son las recomendaciones que usted ha señalado, ha trabajado para el gobierno regional en algún momento y parece que hay una inacción que es perjudicial para la vida, no solamente la vida humana, sino la vida en general? Sí, con el gobierno regional, siempre en el espacio del Consejo de Recursos Hídricos, se intentó que se recogiera ese informe completo que hicimos el 2017. Aún así se hizo un resumen, se envió al Ejecutivo, al propio presidente de la República de ese momento, no al actual, porque ha sido el año pasado, o a inicios de este año, perdón, inicios de este año. Pero no hay respuesta, pasó, pero sí mucho interés de autoridades regionales y locales. Sin embargo, pues se trata de un tema binacional que tiene limitaciones entonces para la actuación de nuestras autoridades aquí, pero sí están con el empeño, eso no desmaya. Habrá que retomar las cosas para que haya un liderazgo y una exigencia que no cambie, que no se pierda de vista, hay que ser constantes, pero también enérgicos en el planteamiento para que el Ejecutivo pueda realmente plantear una medida que realmente resuelva el problema y no seguir llamando las cosas como tú has leído, monitorear para ver, definir posibles fuentes contaminantes, cuando las sabemos y de sobra por décadas. En ese sentido, yo rescato el actuar de la sociedad civil. Eso sí es cierto, hay allí siempre manifestaciones, hay documentación que se ha cursado, y ahí puntualmente el accionar, el empeño que ha puesto Francisco Barreto Silva. Él, como un dirigente agrario, como un tumbesino, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso ha sido admitido y está avanzando, tengo entendido, y lo importantísimo que esto ha significado y significa que también organizaciones del lado ecuatoriano se hayan unido, se hayan plegado a esta iniciativa de Pancho Barreto, y haya una comunicación y documentos oficiales también que están avanzando. También Defensoría del Pueblo, entiendo, de Perú y su contraparte en Ecuador, han hecho, digamos, el esfuerzo también de respaldar estas medidas, de respaldar con informes. Eso ayuda, y creo que estando muy próximos a este encuentro presidencial, que seguramente va a ser en noviembre, ya iremos conociendo la fecha, debemos partir de aquí de la región Tumbes, todo un colectivo de autoridades y de sociedad civil, hacer un planteamiento a nuestro presidente de la República para que eso pudiera ser pues también trabajado en el seno de estas comisiones y grupos y llegar a un consenso como Perú para esta próxima reunión, este próximo encuentro. Y nuevamente, así como hoy estamos llamando las cosas por su nombre en el tema del proyecto binacional Puyango-Tumbes con Marcabelí Casaderos, igualmente hacer una propuesta en blanco y negro
y con los términos que corresponden, la contaminación se la sabe, el río está muerto, de modo tal que hay que separar el tratamiento del río Puyango-Tumbes de las demás cuencas. Hay que abordar, y seguramente Catamayo-Chira también, en ese marco también del aprovechamiento de las aguas, pero no podemos seguir pensando en aprovechar aguas contaminadas que nos van a afectar cuando incorporemos áreas nuevas. Y sí, yo quería también mencionar que en este convenio, nuevo convenio que hemos propuesto, sí hay una cláusula que se refiere al mejoramiento de la calidad del agua, a fin de que también esta unidad de coordinación binacional se integre a estos grupos y tenga voz, porque no podemos pensar en grandes obras y derivar a aguas a territorios sanos, no contaminados, teniendo y sabiendo que el agua del Puyango-Tumbes está contaminada. Ingeniero, y en un escenario ideal, que usted ha dicho una cosa cierta, la decisión presidencial de los dos mandatarios, Perú-Ecuador, va a ser decisiva y fundamental en este tema de la contaminación. Con la experiencia, su conocimiento, ¿cuál sería el escenario ideal en beneficio de los tumbesinos, de los peruanos, de la agricultura peruana, del derecho y la defensa a la vida y al agua? ¿Cuál sería el escenario ideal, los términos ideales en la que los presidentes pudieran tomar una decisión con respecto a la contaminación, no solamente del Puyango-Tumbes, como usted bien dice, sino también el que está en peligro, el Catamayo-Chira, que ya también está afectando a la región Piura? ¿Cuáles serían los términos en las que sería ideal que permita vislumbrar una solución en el plano inmediato con respecto a la contaminación? Sí, para el caso del Puyango-Tumbes, yo creo que podríamos proponer, y debería ser así, que haya un convenio específico para tratar esta problemática y con actores o representantes ecuatorianos y peruanos que tengan justamente competencias exclusivas, se pueda trabajar con ofrecimientos de ambos lados, comprometiéndose en todo caso el Perú eventualmente a financiar con la ayuda de cooperación internacional, que hay que tocar las puertas porque esto es gravísimo, para que el Ecuador pudiera tener los recursos, porque hay que retomar, la única solución para esto es controlar el vertimiento de relaves a los ríos que contaminan el Puyango-Tumbes. ¿Y cómo se controla? Retomando ese proyecto del parque industrial minero, que significa reubicar estas plantas procesadoras a ese lugar, dotándoles de todas las facilidades para que sigan haciendo el procesamiento, y ahí llevarles el agua. Es mucho más fácil llevar agua para que puedan trabajar en este territorio y lógicamente tratar esa agua, pero lejos de los vertimientos que hacen a la cuenca o al río Puyango-Tumbes. Allí sí esto cuesta, porque es cierto, eso cuesta, es un tema bien complicado, pero con la ayuda de países cooperantes, de recursos propios, cuando no, eso es lo que yo sostengo del Estado peruano, para poder implementar este proyecto, creo que solamente así podríamos ser realistas y decir vamos por buen camino. De lo contrario, seguiremos con declaraciones de buena intención, que solo son declarativas y que no tienen el rigor de poder establecer un convenio obligatorio para las dos partes y de un grupo de trabajo igualmente comprometido exclusivamente, como es la obligación en este caso de la Unidad de Coordinación Binacional para la irrigación binacional Puyango-Tumbes. Creo que por ahí iría la propuesta para el caso del Puyango-Tumbes. Para Catamayo-Chira se tendría que evaluar, y yo creo que también se tiene que separar. Si ya hemos detectado, si ya somos conscientes de que se ha comprobado científicamente que hay el problema, hay que tomar el toro por las astas. Totalmente de acuerdo, ingeniero, y solamente con el agradecimiento por esta primera oportunidad, vamos a estar atentos antes de la reunión de presidentes, volver a conversar con usted con respecto al avance del convenio, que creo que es la preocupación principal del nuevo convenio, la preocupación principal, digo, del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes que usted tiene como director ejecutivo.
pero solamente para comentarle que en esta tarea de unidad de las poblaciones de Ecuador y de Perú, ha habido una reunión liderada, promovida por por Francisco Barreto, el presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, un encuentro que han tenido en Chacras. Hay un acta de compromiso ciudadano binacional Ecuador-Perú para la protección de la cuenca transfronteriza Puyango-Tumbes. Creo que es una buena iniciativa porque están unificando las preocupaciones de ambos países con respecto a la contaminación minera del Puyango-Tumbes y también del Catamayo-Chira. Es un buen inicio. Y la otra noticia que quisiera también un comentario suyo, como ingeniero y como conocedor de la situación, es que el día miércoles, y esta información nos las pasa producción, el día miércoles en la tarde, otro de los actores que tiene que intervenir, porque este es un trabajo de varios actores para controlar, evitar y paralizar la contaminación minera, es el Parlamento Andino. El Parlamento Andino va a tener una reunión en Tumbes el día miércoles en la tarde. Nos está informando el señor Francisco Barreto, que también resulta importante que los parlamentarios andinos, en la que hay ecuatorianos y peruanos, tomen cartas en el asunto y además de esta denuncia que está siguiendo su camino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, que sigue su proceso, también todos vayan hacia el tema de ya paralizar. Usted nos ha hecho una precisión muy importante con este proyecto del parque industrial que va a permitir que el procesamiento se realice en un lugar específico y no que sigan los vertimientos mineros a las cuencas de los ríos. Sobre eso vamos a conversar en la próxima oportunidad que tengamos, de acuerdo a sus tiempos, pero queda como agenda. Siempre en el tema ambiental y en el tema del derecho de la vida queda siempre temas de agenda. Pero este comentario que quisiera que realice con respecto a estos dos acuerdos importantes de los hermanos ecuatorianos, vecinos nuestros en la zona de frontera, los hermanos tumbesinos, liderados por Francisco Barreto, de estas dos acciones, este acuerdo binacional de lucha conjunta para evitar la contaminación y esta reunión que van a tener en Tumbes con parlamentarios andinos. Sus comentarios, por favor, ingeniero. Sí, es correcto, Néstor. El sábado pasado, Francisco Barreto cruzó el territorio peruano hacia Chacras y efectivamente se han reunido. Yo coordino permanentemente con Francisco, lo apoyamos plenamente y hoy en la tarde hemos quedado en juntarnos para ver en qué medida podemos seguir impulsando e implementar ese acuerdo importantísimo con los compañeros ecuatorianos. Es importantísimo todo acto, todo acuerdo, todo documento que se pudiera suscribir o reuniones que se pudieran llevar para tratar el tema y conseguir sumar esfuerzos y apoyos es importantísimo. Eso sin lugar a dudas. Y como te digo, yo coordino mucho con él y con otros actores para apoyar estas iniciativas. La reunión del miércoles también ya he sido comunicado, estoy agendando para participar en ella y apoyar estas iniciativas, las propuestas que puedan existir y desde luego sugerir también las que yo he mencionado, de modo tal que como proyecto Puyango Tumbes y lógicamente desde la perspectiva también de la especialidad que yo tengo, voy a estar presente poniendo el hombro para poder resolver esta problemática. Excelente. Y ponga en agenda, por favor, entonces una entrevista el día jueves, si le parece, ingeniero. El jueves, luego de la reunión que va a ser en horas de la tarde con los integrantes del Parlamento Andino. Porque el miércoles me dicen en agenda lo tenemos ya al señor presidente de la Junta
de la Federación Regional Agraria, don Francisco Barreto, para darnos el adelanto de agenda. Pero el jueves podemos conversar con usted, si su agenda lo permite, ingeniero. Sí, déjame hacer la verificación de la agenda y te confirmo por interno, con mucho gusto lo haría, de no mediar algún inconveniente ya previsto con antelación. Yo te agradezco mucho, Néstor, a tu disposición y con todo placer poder intervenir las veces que fueran necesarias. Correcto, nosotros también satisfechos por sus declaraciones, por los buenos anuncios, por las 60.000 hectáreas que se estaría ganando con el nuevo convenio por este tema de la represa, y también nosotros a disposición como medio de comunicación, como Abriendo Puertas y como BIS Televisión, estamos siempre en defensa del desarrollo humano, la defensa de la vida y en este caso la defensa del agua también. Muchas gracias, ingeniero, por esta primera oportunidad. Veamos si es el jueves o a lo mejor los próximos días para poder conversar. Un agradecimiento a Claudia del área de comunicaciones del proyecto binacional. Muchas gracias, ingeniero. Correcto, Néstor, muchas gracias, un abrazo.